Entonces, la primera el metano, ¿verdad? Ahí, metano. A ver si puedo... Ahí está, ¿se ve? Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer primero? A ver, alguien que se anime a decir en el chat qué hago con esto. Ya la conocen, no es una pavada, pero bueno, como para aceptar contar electrones. Bien, genial. Bueno, contemos electrones. ¿Qué electrones? Chan, chan. Los de valencia, muy bien. Entonces vamos a contar electrones de valencia. Carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 4, genial. Hidrógeno, 1, cada uno, ¿no? Algo así. ¿Y ahora qué hago con esto? Yo sé que Lo Nico dijo que se sumo. escriban en el chat, pero pueden desmutearse también. Sí, pueden hablar. Ya copó el chat, pero también pueden hablar. Bueno, los sumo y los junto de a pares, ¿no? Porque en Lewis típicamente los electrones van de a pares, ¿sí? Puede haber situaciones en las que no, pero eso será cuando los electrones queden impares. Pero si no, los juntamos de a pares. Entonces, ¿cuántos pares de electrones tengo en esta molécula? 4. Bien, 4 pares. Genial. ¿Cómo sigo? O sea, ya sé los electrones que tengo que acomodar en mi estructura. Ahora tendría que decir algo de cómo están conectados esos átomos entre sí, ¿no? O sea, cuál es la conectividad en esa molécula. Bueno, ¿cómo es la cosa acá? Bien, el carbono es el átomo central. ¿Por qué? Acá se pueden decir varias cosas. Que es el ¿Qué es más lo que grande, dice? porque el hidrógeno no forma más de un enlace, no sé, muchas cosas. Bien, bien, bien. O sea, acá hay una cuestión bastante restrictiva, que es que el del hidrógeno, puede haber moléculas loquísimas, ¿no? Pero el hidrógeno, en la enorme mayoría de los casos, como dice ahí Ignacio, siempre va a ser periférico. Ahora hablamos de la electronegatividad, pero acá en principio es muy sencillo definir que el hidrógeno no puede ser central porque solo se puede unir a una cosa, ¿verdad? Así que por ese lado no hay mucha duda. Después cuando pasemos a los otros ejemplos, hablamos un poco de los otros argumentos. Entonces vamos a tener el carbono en el centro y los hidrógenos en la periferia. Esto me va a quedar horrible, hago lo que puedo, pero bueno, algo así. ¿No? Eso sería como establecer la conectividad, o sea, nada, en realidad todavía no establecí la conectividad, no los conecté, simplemente los escribí en el papel de manera tal que ahora me va a quedar fácil de conectarlos, pero no estoy diciendo nada con esto de la disposición espacial ni de nada, ¿ok? O sea, los dibujo así porque en mi cabeza va a ser fácil unirlos, pero si tengo ganas, los puedo dibujar, escribir así, que no pasa nada, por ejemplo. No sé, si un día me levanté cruzado y me dan ganas de la estructura de Lewis representarla así, vale, puedo, ¿sí? En Lewis no tengo que respetar nada de disposición espacial ni de nada. Es un horror y como que me hace doler los ojos porque es feo, pero es válido. ¿Estamos? Bueno, entonces una vez que tengo esto, ¿cómo sigo? Conectar todo con enlaces simples, claro, o sea, tengo 4 pares y tiene que estar todo unido. Entonces, no me da mucho lugar a la imaginación en esta molécula, porque tengo que unir 1, 2, 3,
Ay, odio que ponga mi nombre ahí. Bueno, y 4. Y ahí ya puse los 4 pares, ¿no? Y ya está, como que no tengo nada más para poner. Y esa es la estructura de Lewis de metano. ¿Sí? ¿Estamos? Y está, más allá de que es un caso muy sencillo, estamos con el hilo de pensamiento, digamos, eso es más que nada lo que me interesa, como cuál es la secuencia para hacer esto sistemáticamente y no equivocarse nunca. Sería un poco eso. Si hay otras maneras de enfocarlo, más por tanteo, lo que sea, pero si uno lo hace así como siempre sistemático y siguiendo este procedimiento, sale siempre bien. Pues, no falla. ¿Está? Bueno, geometría de esto. Tetraédrica. Genial. Gracias. Tenemos todos en la cabeza que cuando hay un átomo central unido a 4 grupos, Trepev dice que esos grupos van a estar dispuestos en el espacio de forma tal de estar lo más alejados posibles unos de otros, ¿sí? Y eso en el caso de 4 cosas es un tetraedro, ¿tá? Bueno, bien. Borrar. Sigamos. No sé, ¿alguien quiere seguir, chicos, o sigo yo? Bueno, sí. ¿Cuál era la otra? ¿Eteno era? Creo que sí. ¿Esta de acá? Sí, eteno. Eteno. Ok. El amoníaco creo que era la B, pero esa decidimos saltearla por ahora porque, bueno, es muy parecida al metano, como para hacer algo un poco distinto. Bueno, contamos electrones. A ver. Carbono. Tengo 4 de valencia y 2 carbonos, ¿no? Voy bien, usted dígame si voy bien. Y hidrógeno, tengo 1 por cada hidrógeno. ¿Voy bien? Lo tomo como un sí. Sí. ¿Y esos son cuántos pares? 6 pares. Perfecto. Genial. Bueno, tenemos esto. Lo vamos a dejar por acá. Ahora, la conectividad. ¿Qué pasa acá? A ver qué se les ocurre. Seguimos teniendo los hidrógenos que en moléculas normales y bien comportadas nunca van a estar unidas a más de una cosa, ¿no? O sea, voy a tener como los hidrógenos por afuera. ¿Y cómo se lo imaginan? ¿Se imaginan más de una manera? ¿Se imaginan una única manera? A ver, voy a dibujar un carbono. Bien, pongo 1. A ver, H12, bueno, ahí ya me tiraron la Lewis, los carbonos unidos entre sí. Ok, hay como la idea de que tiene que haber un enlace carbono-carbono, ¿no? Para que esto funcione. Así que los carbonos van a tener que estar unidos entre sí. Bien. ¿Y los hidrógenos? ¿Cómo los puedo acomodar? Dos hidrógenos unidos a cada carbono. Por ejemplo, podemos poner 2 hidrógenos unidos a cada carbono, por ejemplo, ahí. Ay, les juro que esto es más difícil de lo que parece. Y pensar que nos quejamos de usar el pizarrón y demás. Bueno, una cosa así, ¿no? Y entonces ahora tendría que estar todo unido para que esto tenga algún sentido. O sea, un enlace acá, un enlace acá, un enlace acá, uno acá y uno acá, ¿no?
para arrancar. O sea, esto sería contar los electrones y decidir cuál es la conectividad y conectar a todos los átomos entre sí por un enlace simple, que es lo mínimo que puede haber. Entonces, lo que me tengo que preguntar ahora es, ¿terminé acá? Tendrías que ver la carga formal de cada uno para ver. Ok, eso se podría, Estamos eso se en podría el tema. hacer. El objeto de los carbonos no está completo. Ok, los carbonos esos que están ahí no cumplen el objeto, ¿sí? Una cosa, chicos, tengan en cuenta de que ustedes tienen que ubicar 6 pares de electrones. Hasta ahora ubicaron solamente 5. Eso es una cosa que tienen que ver primero, antes de, por ejemplo, calcular una carga formal. Todavía les sobra un par de electrones. ¿Dónde lo van a poner? No se olviden, por eso dibujé, escribí esto acá bien grande y seguimos como un protocolo muy sistemático para no olvidarnos nunca de nada, ¿sí? Hasta acá tenemos puestos 5 pares. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno, ¿sí? ¿Dónde lo pongo? No lo puedo poner en ninguno de los enlaces carbono-hidrógeno porque hago desastres con el hidrógeno, ¿no? O sea, el hidrógeno tiene 2 electrones en sus compuestos, ¿sí? Entonces tiene que ir acá, no me queda mucho más. ¿Sí? Y entonces, ¿ahora qué hago? Miro, me fijo, ¿puse todos los pares? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora me empiezo a preguntar cosas de la carga formal y demás, si vale la pena. Puede no ser necesario. Por ejemplo, si yo miro esto, el hidrógeno, que yo sé que en sus compuestos alcanza 2 electrones en total. Todos los hidrógenos están bien, sí, porque todos los hidrógenos tienen 2 electrones. Los carbonos, ¿cuántos tiene cada uno? Este carbono que está acá tiene 1, 2, 3, 4 pares, así que estamos bien. Y el carbono de al lado también, ¿sí? Podría mirar las cargas formales, pero bueno, vamos a hacerlo en una molécula que tenga un poco más de sentido, digamos. Acá todos tienen carga formal 0. ¿Es la única manera que se les ocurre de enganchar estos hidrógenos? Pregunto, no sé, no tengo idea. Hay otra manera, pero... No sé, estamos como jugando, especulando, a ver qué pasa. ¿Habría otra manera para probar, al menos probar qué pasa? Momento Art Attack. Claro. A ver, volvamos un poco para atrás y al momento en el que teníamos, digamos, no, eso no lo quería borrar. Oh. Que teníamos los 2 carbonos conectados entre sí, ay, qué horrible. Oh. Y teníamos que acomodar los hidrógenos, ¿no? Y ustedes me dijeron, bueno, poné 2 y 2. ¿Por qué se borra este carbono? Bueno, pregunto, solo pregunto. Podría haber dicho, che, si pongo 3 y 1... No sé, ¿tiene sentido? Sí, ahí alguien lo propuso. Ahí Ignacio ya lo propuso. 3 hidrógenos en un carbono y uno en el otro. Digo, puede fallar, pero a priori no, como que no tengo nada en contra, ¿no? O sea, un carbono, o sea, me quedaría un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, y un hidrógeno acá. ¿Estoy bien? Puse 4, 1, 2, 3, 4. Digo, así a priori no hay nada malo en esto. ¿No? El carbono tranquilamente puede estar unido a 4 cosas. Este carbono puede estar unido a 4 cosas, estamos bien. Estoy teniendo problemas con este de acá, ¿no?
que está acá, pero bueno, me estaría faltando, ¿cuántos pares puse? 1, 2, 3, 4, 5. Me estaría faltando poner un par de electrones, ¿no? ¿A dónde tendría que ir a parar? Cri, cri. Bueno, Al suponiendo carbono de que la derecha, claro, como par libre. A ver, probemos. A ver, está claro que no lo voy a poner acá, ¿no? No lo voy a poner entre el carbono y el hidrógeno. Porque ahí hago desastre con el hidrógeno porque me queda con 4 electrones. Bueno, podría o ponerlo acá, formando un enlace doble carbono-carbono, o ponerlo como par libre sobre este carbono, ¿no? Son como las dos opciones que me quedan. Probemos. ¿Qué pasa si lo pongo acá? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Ahora la regla del octeto no se cumple. Bien, ¿para quién? Para el carbono que tiene los 3 hidrógenos. Bueno, en rigor para ninguno de los dos, ¿no? Porque ahora el de la derecha está con 6 y el de la izquierda está con 10, ¿sí? Pero hay una de las dos cosas, uno de los dos es más grave que el otro, digamos. ¿Alguien me sabe decir cuál es el más grave? el de la izquierda. El de la izquierda. Este es el más grave, ¿sí? Este es el más grave porque, como dice Solamente Juan, puede tatúense esto, que es que los elementos del segundo periodo, ¿sí? Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, no pueden tener más de 8 electrones en sus compuestos, ¿sí? Como dicen por ahí, es lo mismo decir que no pueden expandir el objeto, ¿está bien? Con lo cual, esto está prohibido, ¿sí? No vale. Que tenga 6, bueno, no es súper feliz, vamos a ver pocos compuestos, pero vamos a ver alguna cosa a la que le pase eso. Se puede expandir el octeto a partir del tercer periodo, ¿sí? O sea, del periodo, bueno, del tercero para abajo. El segundo periodo no puede. Entonces, esta posibilidad nos quedó vetada, no va. La única que me queda es poner ese par como par libre sobre el carbono, ¿no? Bueno, eso tampoco está muy bueno, la verdad. O sea, no está bueno y esta estructura de Lewis no está buena, no la vamos a elegir nunca, ¿está bien? O sea, no es una aberración en el sentido de la otra, pero podemos escribir algo mejor que es la que escribimos antes, ¿sí? Ahora, el problema, chicos, que tenemos acá básicamente es que solamente uno de los carbonos le está cumpliendo la regla del octeto. El segundo tiene solamente 6 electrones alrededor, no cumple regla del octeto. Y para moléculas simples como es esta, eso no se puede permitir. Hay algunos elementos que después sí no tienen manera de cumplir con la regla del octeto, pero no importa, eso son situaciones especiales. Cuando tenemos moléculas sencillas como estas, ¿sí? Sí o sí tienen que tener la posibilidad de cumplir la regla del octeto todos los elementos, bueno, menos el hidrógeno obviamente por todo lo que ya dijimos. ¿Ok? Pero entonces lo que me interesa con esto, digamos, es el ejercicio que hicimos, más allá del resultado, de pensar en el abanico de posibilidades que surgen cuando nos enfrentamos con una cosa de estas, ¿no? Y esto es una fórmula sencilla, nada, recontra simple, y ya se nos ocurrió alguna idea rara de cómo conectar las cosas, que después no funcionó, pero se nos ocurrió. Entonces lo que me interesa es eso, ver en qué ideas podemos pensar y de qué herramientas disponemos para decir que una es más razonable o no en el marco de Lewis, ¿sí? A ver, calculemos cargas formales acá, ya que hace un rato alguien mencionó las cargas formales. Vamos a calcular la carga formal sobre este carbono que está acá. Voy a buscar la letra.
Este carbono que está acá, el de la izquierda. ¿Cómo se calcula la carga formal? ¿De qué parto? ¿De los electrones de cuáles? Los electrones de valencia menos los enlaces que forman, Vale. menos los electrones Sí. libres. Perfecto. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. 4. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha y te contestaron por el chat, Nico. Ah, perdón, es que en la computadora no me aparece. Cuando la gente conteste cosas, alguien me canta que como estoy Dale, mirando te al cantaron chat, 4. ahí va, genial. 4, Sí. perfecto. Cuando Entonces, compartís pantalla no te deja ver el chat. claro, no veo el chat. Entonces por ahí a veces lo veo así de reojo, que estoy mirando, pero si no estoy mirando la pantalla no lo veo. Bueno, 4 menos 4, ¿y cuántos libres tiene? 0, ¿no? O sea que esto da una carga formal de 0. Bien, genial. Este carbono que está acá. Electrones de valencia, 4. Enlaces, 2, 2. Y electrones libres, 2. 2. O sea que también da 0, ¿no? La carga formal. Menos mal, o sea, tiene que ser así, porque acuérdense siempre que la suma de las cargas formales de todos los átomos tiene que ser la carga neta de la molécula. Esta molécula no tiene carga, digamos, y más allá de que la estructura de Lewis esta que planteamos acá sea absurda en el sentido del octeto, tiene que ser consistente, y la suma de las cargas formales tiene que dar la carga, ¿sí? Fíjense que los hidrógenos, estos que están acá, todos los hidrógenos tienen carga formal 0, ¿está? Bueno, tenían que hacer el ozono para terminar, ¿no? Ay, se me fue la luz. Caso picante, digan si Ozono. la pasaron medio ¿Cuántos mal con el electrones ozono. tenemos? $18, gracias. Muy bien. 18 que son 9 pares. Genial. ¿Cómo se imaginan esto unido? No, son 3 átomos, ¿no? No hay como demasiadas cosas que uno se puede imaginar. Que forman un triángulo. Sí, bueno, más allá de la forma, que eso corresponde más al terreno de la geometría, o sea, lo que sería troqueo, están unidos uno en el medio y unidos a los otros dos, ¿no? Claro, una línea o si quieren con forma de, no sé, como tenga ganas de dibujarlo, pero la conectividad es uno, el otro y el otro, ¿no? En principio, ya ven. Y en principio, lo mínimo que necesito es un enlace entre cada par de átomos, ¿no? O sea, para arrancar. Bueno, a ver, acá nos encontramos con un caso un poco distinto porque a los anteriores, porque ya enganché todos los átomos y me sobran electrones, que no me había pasado hasta ahora. ¿Cómo dice el protocolo que tengo que seguir cuando me encuentro con esta situación? Tengo 9 pares y en conectar los átomos me gasté solamente 2, con lo cual tengo que ubicar 7 más. ¿Cómo sigo? Puedo ir probando, pero hay una manera sistemática que va a hacer que no me equivoque nunca jamás. Bien, empiezo a poner los pares libres en los átomos periféricos, ¿sí? Bueno, empiezo.
Voy a dibujar rayitas que representan los pares libres. Completar los octetos de todos los átomos. Ok. Pero ¿de qué manera? Empezando por eso, por acomodar los pares libres en los átomos periféricos. 1, 2, 3. Terminé con uno, me voy al otro. Si quisiera ser más prolijo, en realidad podría poner primero uno en el de la izquierda y después uno en el de la derecha y después otro en el de la izquierda y después otro en el de la derecha. Eso sería lo más prolijo, en realidad. Pero como yo ya sé que me faltan, digamos, me falta ubicar 7 que me alcanza para ponerle a todo el mundo, lo hago así medio a lo bruto. Pero así lo prolijo sería y uno, por si se me acaban en el medio, ¿se entiende? Si se me acaban a mitad de camino, que queden repartidos de manera pareja, no que me queden 3 acá, 3 en el de la izquierda y ninguno en el de la derecha, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, llevo 8, me falta 1. ¿Qué hago con el que me falta? Lo pongo acá, por ejemplo. Ahí dice, se lo pones al del medio. Lo pones al oxígeno central, genial, no me queda otro. ¿Sí? Los periféricos ya tienen 8. Bueno, el que me falta va al medio. Perfecto. Esta estructura de Lewis, ¿tiene todos los electrones que tiene que tener? Sí. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Por qué? Nos sirve porque el oxígeno central no completa el octeto. Genial. Tenemos todos a oxígeno, que son átomos del segundo periodo. Tengo electrones de sobra, o sea, no tengo problemas acá de que me falten electrones. Y el oxígeno del medio no me está cumpliendo el octeto. No tengo justificativo para eso. Entonces, tengo que resolver eso. Por ejemplo, como comentó alguien por ahí, lo que me podría imaginar es que al del medio le faltan 2. Entonces, me puedo imaginar que estos periféricos que son egoístas, por ejemplo, uno de esos puede ser compartido y ser una cosa así, ¿no? Esta estructura de Lewis, ¿gusta, no gusta? ¿Por qué? Yo tengo una queja. ¿Por qué eligieron ese oxígeno y no el otro? Pregunta para pensar. Emoji que está así. Ahí está, ahí está Antonio. Espera, Muy bien. me lo perdí. Dice Antonio Claro. que tiene estructuras de resonancia. ¿Cómo serían? Claro, Ok. porque la primera pregunta original es por qué elegir ese, el de la izquierda y no el de la derecha para hacer el doble enlace. Ok. Bien, eso está muy bien, genial. Ahora, un pasito antes de pensar en eso, quiero saber, digamos, si lo que tengo enfrente está bien, si estoy conforme con eso, digamos, porque después paso a analizar si hay otras estructuras análogas o equivalentes a esa y demás, pero no me voy a poner a buscarle, ya sé que es fácil esta, pero quiero que pongamos la cabeza en modo ir paso por paso. No me voy a poner a buscarle estructuras de resonancia a una Lewis que está mal. Entonces, esta así sola, ¿les gusta? No, ¿Por qué? porque van a haber 2 oxígenos con cargas formales distintas, o sea, distintas a 0. ¿Cuáles? A ver, calculemos las cargas formales. Y después discutimos lo que a vos te hace ruido y por qué eso no es un problema. Y grabemos. Este de acá, el de la izquierda. Electrones de valencia del oxígeno. Seis. Enlaces. De la izquierda, ¿no? Ay, que El de la están izquierda. gritando dos. Sí, a la izquierda. El de la izquierda. ¿Estoy escribiendo mal? Yo estoy No, viendo- está bien. No, pero el cuadro de texto es tan ancho como la molécula y por eso. Sí, es que sí. Es el de la Pero izquierda. es la izquierda. 6 menos 2 y electrones libres del de la izquierda. Menos 4. 4. ¿0? ¿Estamos bien?
Perfecto. Vamos al del medio. Tenemos 6 de valencia, 3 enlaces en vez de 2 Sí. y 2 electrones libres. Usted dígame si estoy contando bien, ¿eh? ¿Dice bien? Sí. Perfecto. Bueno, el de la izquierda lo vamos a hacer, pero más vale que me dé -1, porque si no está todo mal, ¿no? Porque el ozono no tiene carga. Así que si este es 0 y este es +1, el de la derecha, perdón, me tiene que dar -1. ¿Sí? Hagámoslo. Y recordemos que todo esto tiene sentido hacerlo si el octeto se cumple y si todo lo que hice hasta ahora estuvo bien, ¿no? O sea, no tiene, creo que dicen, lo dijiste vos, ¿no? Que no tiene sentido ponerse a Sí, hacer no nos cargas vamos a poner a hacer un formales. análisis exhaustivo de una estructura de Lewis que tiene problemas más graves que las cargas Exacto. formales. Sí, si no cumplieran en una molécula tan sencilla como esta, todos los átomos, el octeto, ya directamente la descarto. Exacto. ¿Para qué calcular cargas formales que van a dar, obviamente, cualquier número? Exactamente. Ahora, cuando terminemos de esto y discutamos lo que dijo el compañero, vamos un poco a jerarquizar, o sea, el orden de prioridades, digamos, ¿no? O sea, qué es lo que miro primero, qué es importante. ¿Me da -1? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces lo que decía el compañero por acá, que es correcto, es que quedan 2 oxígenos con carga formal distinta. Uno +1 y el otro -1, ¿no? ¿Los ven? Eso, digamos, es cierto que no es la situación más agradable a la vista, tener 2 cargas formales de signo opuesto y separadas en átomos vecinos y demás, y un oxígeno con carga formal positiva. Son cosas que es verdad que no son lindas, pero no hay ningún problema en eso, ¿ok? No tiene ningún problema, puede pasar. Ahora vamos a ver qué pasa un poco con eso cuando hablemos de la resonancia, pero tranquilamente puede pasar en moléculas que queden, por el motivo que sea, que quede el mismo átomo con cargas formales distintos y no pasa nada. En todo caso, podría suceder que si tenemos varias estructuras de resonancia, que haya alguna que tenga cargas formales como más amigables que eso, podamos decir que esa, bueno, está un poco mejor, que la molécula Una carga real formal más más a esa. baja. ¿Cómo? Más Una baja, carga sí. formal más baja, más cercana a Claro. 0, digamos, que el módulo sea la más chica. Y que no tengamos un átomo tan electronegativo con un +1 y que no tengamos 2 cargas formales de signo opuesto en átomos vecinos. Todas esas son cosas que muchas veces las vamos a usar para decir, che, esto está feo, esta estructura de resonancia, no hay una mejor, pero no hay ningún problema, ¿sí? No tiene ningún problema. Y sobre todo lo que pasa también es que cuando hagamos, si pensáramos cuál es la otra estructura de resonancia, ahora sí, de esto, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo va a ser? Esta la Y antes, construí, si se acuerdan, no tendría que haber borrado lo anterior, pero la construí sacando un par libre de acá, cuando Santiago había preguntado, ¿y por qué elegí el de izquierda? Bueno, porque era el que tenía más a mano en ese momento. O sea, agarré un par libre que tenía acá y lo mandé para acá, y lo hice formar parte de este doble enlace, ¿no? Bueno, ¿por qué el de la izquierda? ¿Podría haber hecho lo mismo con el de la derecha? y de todo esto, yo quería saber, Alan, ¿había sido vos quien no llegué a ver bien quien había hecho la pregunta o la afirmación de que no le parecía bien la Lewis por el tema de las cargas formales? Ay, perdón, me olvidé de discutir eso, sí. Alan, Es que perdóname. en Ahora realidad lo discutí, discutimos, no pero terminamos de contestar, claro. claro, a ver si se terminó de entender Claro, Alan te cerró esta ahora con Lewis esto es que válida. dijimos. ¿Cómo, perdón, no escuché? Cuando vos dijiste que Vos, no te gustaban las cargas formales, digamos, de cómo quedaba esto, ¿había sido vos?
Sí, había sido yo. Claro. Bueno, ¿te quedó claro ahora? O sea, es verdad, digo, está bien que en tu cabeza veas esas cargas formales y digas, che, no me encantan, pero no hay ningún problema, ¿sí? Una cosa, Sí, chicos, que tienen que tener en cuenta respecto de las cargas formales. El concepto se introdujo por la necesidad para cuando ustedes tienen una molécula más compleja, no esta particularmente porque tiene solamente dos formas, ¿sí? Pero hay algunas en donde ustedes pueden llegar a plantear estructuras de Lewis, ¿sí? En donde de repente el átomo central les queda con una carga formal más 3 y 3 de los otros elementos que lo rodean, cada uno con -1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la carga formal es lo que dice de que cuando uno puede plantear ese tipo de estructuras distintas, la que va a tener más peso son aquellas que tienen menores cargas formales sobre cada uno de los átomos, ¿sí? La molécula tiene que tener en definitiva como si fuera toda una carga cero, se tienen que compensar entre ellos, pero si yo tengo una como esta, en donde un átomo tiene +1 y el otro tiene -1 y de repente pongo una estructura de Lewis que cumple el octeto, todo correcto, que ahora no se me ocurre una molécula, pero las hay, en donde el átomo central puede tener +3 rodeado en 3 con -1, esa segunda que yo les estoy diciendo tiene muy poco peso y hasta puedo llegar a decir de que no tiene sentido plantearla, ¿sí? Eso es una de las cosas que tiene el concepto de carga formal. Y la suma igual, la de todas las cargas formales, no necesariamente 0, tiene que ser igual al de la molécula. Por Al de ejemplo, la si tengo molécula, el perdón, claro, nitrato, en esto estábamos hablando de una pero molécula acá, neutra que claro, te va a dar 0. Justo Si esta hablas del es sulfato, te va a tener que dar -2, por ejemplo. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? Entonces, se imaginan que la otra estructura de resonancia no la voy a dibujar si me dejan, pero era como esto mismo, pero si hubiera elegido compensar lo que le faltaba al del medio tomando uno de este lado, ¿no? Fíjense que queda lo mismo, pero con el doble enlace en la otra posición, y las cargas formales de los átomos periféricos, digamos, quedan invertidas, o sea, quedaría este con -1 y este con 0, ¿sí? Háganlo de tarea para convencerse de que eso es así, ¿está? Otro detalle, chicos, de nuevo, de lo que dijo recién Nico, uno en Lewis puede ubicar los átomos en la distribución espacial que uno tenga ganas, ¿sí? Porque al principio habían dicho de que puede ser lineal, puede ser angular. Lewis, con tal de que ponga sobre el plano todos los elementos y pueda, todos los átomos y pueda unirlos de alguna forma, está correcto. ¿Sí? Por eso recién había hecho Nico, cuando hablamos de metano, 3 hidrógenos de un lado y otro hidrógeno del otro. Eso está correcto desde el punto de vista de Lewis. Lewis solamente habla de conectividad y cumplir regla del octeto o expandirla si tiene necesidad, pero no habla de forma. Y ahí también esto es una cuestión histórica de cómo fueron desarrollándose estos modelos. O sea, Lewis cuando planteó esto pudo justificar una gran cantidad de propiedades. Cuando después, por ejemplo, para el ozono pudieron sacar distancias y ángulos en la molécula, ahí es donde se dieron cuenta, no, perdón, esto de acuerdo a Lewis, esto tendría que ser un enlace más corto que este. Y se dieron cuenta de que los dos son iguales y esto no es lineal. Entonces ahí es donde surge trepeo, ¿sí? Y después también, después cuando no pudieron justificar, surge orbitales moleculares, que esta molécula está explicada completamente distinta con orbitales moleculares. Eso es una cosa que también uno tiene que tener en cuenta. La sucesión de la aparición de los modelos para poder justificar las cosas que uno va viendo experimentalmente. Dijo Vinco, recién lo quiero retomar porque hay otra cosa interesante, hay un par de cosas más para decir de esto de resonancia, que es por qué, o sea, cuál es el argumento para plantear las dos estructuras de resonancia. Bueno, uno podría ser el que usamos nosotros, ¿no? Como decir, bueno, cuando estoy construyendo la estructura de Lewis, la verdad que no tengo ningún motivo para elegir al átomo de la izquierda por sobre el de la derecha, para pasarle el par libre, qué sé yo, y ese tipo de cosas. Eso puede funcionar, pero también hay, lo más importante en realidad, es que hay información experimental que lo sustenta.
representa eso. Y es un poco lo que decía Vicente recién, ¿no? Si uno va a mirar las distancias de enlace en el ozono, y esto seguramente lo habrán visto en Inorgánica 1 con el nitrato, con el carbonato, o alguno de esos, se encuentra con que las distancias de enlace son las mismas, ¿sí? El oxígeno central, oxígeno periférico, es la misma distancia, cualquiera sea los dos de los oxígenos de la punta que yo mire. Qué horrible que dije eso, bueno, ¿se entendió? Se La entendió. distancia oxígeno es la misma de los dos lados, ¿tá? Entonces, la representación que yo haga de esa molécula por Lewis, por más que Lewis sea un modelo medio un tanto primitivo y burdo y qué sé yo, que igual es muy útil para montones de cosas, en la medida de las posibilidades, tiene que representar lo mejor posible la información experimental, ¿está bien? Y acá la información experimental dice que las dos distancias de enlaces son iguales. Entonces... Y el ángulo no es 180. Claro, el ángulo no es 180. Entonces, ustedes no tienen manera de contar con esa información experimental a menos que alguien se lo diga, eso está claro. Pero bueno, siempre hay que tener como eso en la cabeza, ¿no? Si ustedes se encuentran con un enunciado que dice, bueno, se sabe de esta molécula que se midió el ángulo de enlace y qué sé yo, la representación que hagan ustedes de esa molécula, sea por Lewis o sea por el modelo que sea, que elijan, tiene que estar acorde a la información con la que ustedes cuentan, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso no lo dice, pero las distancias de enlace son iguales. Si yo pongo un enlace doble y uno simple, eso no se condice con dos distancias de enlace iguales, ¿sí? Si en cambio lo describo como un híbrido de dos estructuras de resonancia, eso sí se condice con las dos distancias iguales, ¿está bien? Y aprovecho esto para decir otra cosa que es importante, porque es algo que me lo encuentro bastante. Me voy a ir de la cámara y voy a volver acá a la pantallita. Y que es lo siguiente. La voy a dibujar la otra, porque si no, no puedo explicar lo que quiero explicar. Ay, me quedó chiquitito. No importa, se ve bien. ¿Se ve? Ahí va, ahí va. Sí, se ve perfectamente, no te preocupes. O y O. No voy a poner los pares libres, así me ahorro un poco de trabajo, pero supónganse que tengo la otra. Bueno, no voy a hacer vago, no cuesta nada. Ahí, ahí, ahí. ¿Esta es la otra? ¿Sí? No es la misma dada vuelta. No es que, no, pero ¿cómo? Si esto lo giro 180 grados, si es lo mismo. Bueno, sí y no, en realidad. Desde el momento en que yo digo que voy a representar esto mediante estructura de Lewis, y me pongo a poner enlaces entre los átomos, los enlaces pasan a tener nombre y apellido, los átomos pasan a tener nombre y apellido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el oxígeno 1, este es el oxígeno 2 y este es el oxígeno 3. Cuando tengo la cabeza puesta en Lewis, ¿sí? Entonces, la estructura de arriba y la de abajo no son la misma para Lewis, porque la de arriba tiene un enlace doble entre el oxígeno 1 y el oxígeno 2, y la de abajo tiene un enlace simple entre el oxígeno 1 y entre el oxígeno 2, ¿sí? Entonces no es la misma estructura dada vuelta, ¿se entiende? Es un error bastante común ese, ¿sí? ¿Se entendió? Después, si vamos a la vida real y a que la molécula en realidad es simétrica y que los dos oxígenos terminales son indistinguibles y qué sé yo, todo eso es cierto. Pero cuando lo estoy describiendo bajo Lewis, la de abajo no es la de arriba girada a 180 grados, ¿sí? Bueno, bien. Con esto terminaríamos, o sea, terminaríamos lo que pensamos hacer como actividad, pero hay una molécula que es muy interesante hacer en este momento, ya que estamos. No para que la piensen, la pensamos todos juntos 5 minutos y nos vamos porque cierra una idea que nos va a ser muy útil, que es la 9, el dióxido de azufre. Quiero que me vayan diciendo cómo construyo. Voy a borrar todo. ¿Para qué voy a borrar uno por uno si puedo borrar todo?
quiero que me vayan, yo no voy a hacer nada, o sea, solo voy a dibujar lo que me digan ustedes, ¿sí? O a ver si alguien puede tener como, Un pato. ¿cómo se dice? Pensamiento lateral y no sé, nos ahorramos todo el trabajo, bueno, no sé, ahí va, dióxido de azufre. Escucho o leo. Primero contás los electrones de valencia del azufre y del oxígeno. Muy bien, contemos electrones de valencia. Azufre, ¿cuántos? ¿Cómo hago para saber? Supónganse que no lo sé. ¿Qué tengo que...? 6. ¿Cómo sé que tiene 6? Supónganse que no me sé de memoria que el azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mirar la tabla periódica. ¿Y a Bien, qué le lo voy a presto buscar a la atención? tabla periódica y ¿Periodo o grupo? Bien, me fijo qué grupo o Exactamente. miro la configuración electrónica que dice la tabla y cuento los electrones de valencia, lo que sé. Tiene 6. Está abajo del oxígeno, ¿no? Entre paréntesis. El azufre está inmediatamente abajo del oxígeno, son del mismo grupo. Ya vamos aprendiendo un poco, porque cuando termine esta materia se van a saber el Toda la bloque, tabla C, periódica. el bloque P de memoria, la primera serie de transición de memoria y alguna cosa más, capaz que también. Entonces, Este grupo se lo denomina el grupo de los calcógenos. este es el grupo de los calcógenos, ¿sí? El del azufre para abajo. Bueno, así que el oxígeno me aporta 12, ¿no? Porque estamos diciendo que están en el mismo grupo y tengo 2 oxígenos. Así como bien dijo alguien por ahí, Ailín son 9 pares en total. se adelantó y ya ¿Sí? nos iluminó el camino. Son 9 pares. ¿Cuántos teníamos recién en el ozono? 9 pares. ¿Qué opinan de esto? ¿Tengo alguna manera de ahorrarme trabajo? Cri, cri. Bueno, ¿cuál es el átomo central? Muy bien, ¿por qué? Porque es el más grande. Acá podemos aprovechar para discutir algo que había mencionado alguien hace un rato, que tiene que ver con la electronegatividad como criterio para, ahí está, la electronegatividad como criterio para elegir al átomo. A ver, ¿por qué sería la electronegatividad, no? O sea, que sea el átomo, como dijimos antes, criterios de la cantidad de enlaces que puede formar cada uno, porque bueno, el hidrógeno no se puede enganchar a más cosas, entonces no puede ir al medio. Bueno, eso está genial. Me voy a aprender. O bueno, es El más tamaño. grande, El porque el tamaño. tamaño tiene sentido, ¿no? Porque que el átomo más grande, más voluminoso, de mayor radio, como lo quieran decir, vaya al medio, tiene algún sentido, en el sentido, valga la redundancia, de que va a tener más facilidad para acomodar a su alrededor cosas, ¿no? Va a pasar, en la enorme mayoría de los casos, va a coincidir con que el central sea el menos electronegativo, y eso suele suceder, pero no es el criterio, ¿no? Como que la electronegatividad por sí sola no habría mucho problema de por sí con que el átomo más electronegativo vaya al medio, ¿sí? O sea, el tema del tamaño más que nada es lo que va a determinar eso. ¿Estamos? En el 95% de los casos va a coincidir. Pero bueno, el argumento como más fuerte es el tema del tamaño y bueno, y de la cantidad de enlaces que puedan formar, ¿sí? Bueno, entonces, nada, azufre al medio, ¿cómo queda esto? Escucho, leo. Preferiría escuchar, o sea, si tienen ganas de hablar, tanto mejor, pero...
Cri, cri. ¿Cómo engancho esto? Ay, no es como Igual mucho más que, rápido prender el micrófono y hablar que... Ahí va, gracias. Dale. igual que la otra vez empezar por enlaces simples. Bueno, ok, podemos empezar haciendo lo mismo de antes. Hagámoslo. Pero va a quedar parecido al del Sony al final. Arranco haciendo esto. Y después habíamos hecho una cosa así. ¿No? Y llegado a este punto, nos dábamos cuenta de que... Ah, me faltó uno, perdón. Ahí. Llegado a este punto, nos dábamos cuenta de que habíamos ubicado todos los pares y que entonces el átomo central nos quedaba con electrones de menos, entonces decidimos borrar alguno y Sí. poner un doble enlace. Y estuvimos un rato hablando de esto y de la resonancia y qué sé yo, ¿no? O sea, todo esto queda exactamente igual al caso del ozono, ¿sí? ¿Por qué se da? O sea, ¿por qué todo este análisis es el mismo que el ozono? Bueno, porque es lo mismo. O sea, salvo, ahora vemos si es lo mismo, pero para arrancar es lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a lo que dice Germán, pero para arrancar son moléculas isoelectrónicas, ¿sí? O sea, lo único que hice fue cambiar un átomo por el que está inmediatamente abajo en el grupo. O sea que, en principio, esperaría que la estructura de Lewis sea muy similar, ¿sí? Algo que no discutimos, lo digo ahora, pero no voy a meterme en esto, pero por ahí lo cuenten en la teórica, porque en la teórica les gusta hablar de estas cosas, como que ya se los voy adelantando. Cuando estuvimos hablando de las estructuras de resonancia del ozono, piensen qué les parece de tarea también esto, y lo charlan con Luis, que seguro que va a hablar de esto cuando hable de oxígeno, o sea, la semana que viene. Piensen qué les parece la idea de postular una estructura triangular, ¿sí? O sea, que en vez de que tenga los 3 átomos de oxígeno unidos entre sí, formando un triángulo, pero con todos conectados. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si se lo imaginan en la cabeza, ok, Sí. piensen qué les parece eso, o búsquenlo, en los libros se suele discutir sobre esto, piensen si es una estructura de resonancia, qué es, qué ángulos tiene, qué les parece. Divaguen, filosofen un poco sobre eso. Bueno, y seguro que con Luis lo van a hablar, pero si lo piensan de antemano, está bueno. Volvamos a este caso. ¿Se entiende la lógica de que si de que moléculas isoelectrónicas llevan a estructuras de Lewis iguales? En principio eso seguramente en Inorgánica 1 lo comentaron cuando mencionaron, no sé, no sé si hablaron del monóxido de carbono. No sé, ¿vieron el monóxido de carbono y el cianuro, por ejemplo, cosas por el estilo, en Inorgánica 1? El monóxido de carbono es CO y el cianuro es carbono nitrógeno menos. Bueno, y se acuerdan que cuando hacían la estructura de Lewis de esas dos moléculas, que son muy simples porque son diatómicas, pero se acuerdan que les quedaba igual, ¿no? Con el enlace triple entre el carbono y el otro elemento. Bueno, esa idea en general la vamos a recuperar, esa idea de que especies isoelectrónicas conducen a estructuras de Lewis iguales o similares, pero vamos a tener que tener algunos cuidados cuando cambiemos cosas del segundo periodo, átomos del segundo periodo por átomos de otros periodos. Y por ahí creo que fue Germán, que ya había comentado algo, que si querés desarrollarlo te lo agradezco encarecidamente. Es más, si querés abrir el micrófono y contarnos tu idea, tanto mejor. ¿Qué significaría expandir el octeto? Lo pueden ayudar también, compañero.
Ok, sí. Ok, bueno, bien, acá Germán está diciendo como muchas cosas que están bien, solo que hay que tener cuidado de no confundirnos, digamos, en qué viene de cada modelo, ¿no? O sea, acá el hecho, lo que hay que tomar en este momento es la idea de lo que los elementos del segundo periodo pueden expandir el octeto y demás, ¿sí? Tener más de 8 electrones, como dice ahí Antonio, tener más de 8 electrones de valencia en sus compuestos, ¿sí? No nos vamos a meter hoy, eso lo van a charlar seguramente mucho mejor con Juan o con Mariana, sobre qué argumento se puede sustentar eso, ¿no? Digamos, acá estamos yendo a lo práctico, que es dibujar una estructura, acordarnos de cómo se dibuja una estructura de Lewis, ¿sí? Pero hay que tener en este momento esa idea clara, que al cambiar de oxígeno a azufre o de cualquier elemento del segundo periodo a su amigo o amiga del tercero, cuarto, quinto periodo, se abre esa posibilidad, ¿sí? Y no solo se abre esa posibilidad, no es que solo puede expandir el octeto, sino que va a ser mandato en algunas ocasiones, ¿sí? O sea, no es solo que, ahora el azufre puede, sino que lo vamos a tomar como norma, como que lo hace con algún criterio. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué vamos a mirar para eso? ¿Alguien sabe? ¿O a alguien se le ocurre? Algo que no estemos mirando y que hace un rato tenían como muchas ganas de usar. Que saquemos uno de los pares libres del oxígeno de la izquierda para formar un enlace doble entre ese oxígeno y el azufre. Ok, bien, hay varios, sí, eso está muy bien, y el número que vamos a mirar, como están comentando en el chat varias personas, que está muy bien, es la carga formal, ¿sí? Ahora sí pueden mirar la carga formal. Entonces, acá las cargas formales ya las calculamos hace un rato, ¿se acuerdan? Va a quedar lo mismo que cuando hicimos la cuenta con el ozono, porque la disposición de los electrones es la misma, ¿sí? Entonces nos había quedado, -1 y +1. claro, este oxígeno de la punta nos había -1 y quedado, el azufre +1. ¿no? Que el azufre, que antes era un oxígeno, el oxígeno del medio, pero es un azufre, nos queda +1, y este de acá nos queda 0. 0, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, la regla que vamos a tomar, y hoy va a ser una regla, y luego esto lo vamos a ejercitar a morir, lo van a ver mejor en la clase de problemas. De vuelta, esto no es como la clase, sino que pongamos un poco las manos en la masa y vayamos tirando alguna idea para que después, cuando lo traten a fondo en la clase de problemas, ya suene familiar, como que hay cosas que está bueno verlas muchas veces, así funciona el proceso de aprendizaje. Entonces, la regla va a ser que cuando el elemento es del tercer periodo para abajo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para minimizar la carga formal, todo lo que pueda, llevarla a 0 si es posible, ¿sí? ¿Está? Entonces, en este caso, Disculpa, ¿te refieres a sí, minimizar la carga formal sobre ese átomo, que es sobre el ese periodo 3 en átomo, adelante? sobre átomo, lo cual necesariamente va a impactar sobre las cargas formales de los vecinos, Claro, porque voy a tener que mover electrones de los vecinos para hacer eso. ok, ¿Sí? Pero, gracias. no, de nada. Entonces, lo que me manda acá mi regla es que tengo que agarrar este azufre y bajarle la carga formal, ¿sí? Hasta 0, minimizarlo a 0, ¿no? O sea, no empezar a hacerlo negativo y que sea -20. Llevarlo lo más cercano a 0 posible o 0, ¿sí? ¿Qué puedo cambiar en esta molécula que me haga eso y que no me arruine el resto, ¿no? Aviso mientras que lo van pensando que ya estamos en hora, estamos a 1 minuto. Qué bien. Como para ya redondear. Y Sí, ya recién te estamos. avisé por privado. Ni que lo hubiéramos No, planeado. no lo vi. No, yo no lo vi tampoco, No, gracias. porque le avisé solo a Nico. No lo vi.
Gracias. Bueno, qué bien, tenemos un minuto para responder exactamente la pregunta que acabo de hacer, que lleva... ¡Basta, Juan! No, y aparte que tenemos que ser tiene repuntuales acciones con en las Discord. aulas porque no sabemos si no está empezando otra clase ya. Entonces necesito que me contesten qué puedo hacer. Sacar un par de electrones libres del oxígeno izquierdo y formar un enlace doble. Perfecto, eso. Que nos queda también el oxígeno con carga formal 0, y ahí la carga formal del azufre también cambia y se convierte en 0. Exactamente, esto, ¿sí? Esto. Y esta va a ser nuestra estructura de Lewis preferida para el dióxido de azufre. Después vamos a discutir largo y tendido, que si las otras dos, que sé yo, que sé cuánto, pero hoy quería llegar a meter como esta idea, sí que es súper importante en la materia, la vamos a ver 27 millones de veces, y bueno, ya que estábamos haciendo el ozono, estaba bueno aprovechar la oportunidad, ¿sí? Bueno, Sí, terminamos son por hoy. 2 ejemplitos hermosos que van de la mano. Claro. Terminamos por hoy. Después vamos a pensar acá con los chicos y las chicas si, por ejemplo, si les bueno, si quieren hacer estas moléculas las que faltaron para entregar, no sé, y nosotros se las corregimos, ¿no? O después, no sé. Sí, ¿Alguien como quiere que decir algo? la idea que teníamos era eso, como que darles acá el taller semana. Tiré todo el mate, qué bien, che. Sí, por gesticular. Darles tareas semana a semana, que obviamente no es de carácter obligatorio, pero sí fuertemente sugerida que la hagan, porque les va a servir a ustedes para saber si se están atrasando o no, y nos va a servir para saber si estamos haciendo las cosas bien. O sea, es algo que si por una razón no la llegaron a hacer, no pasa nada, pero traten de por lo menos intentar hacerlo. ¿Sí? Sí, mismo de preguntar, ¿no? No me salió, o sea, para eso tenemos habilitado el Classroom, o sea, che, me Claro, trabé en hagan esto. cualquier cosa, o sea, háganlo todo mal, no importa, pero por lo menos carburen un poco la cabeza y digan, che, esto no Enfréntense me con el estás... problema. Claro, aunque lo que estén haciendo intuyan que está mal, por lo menos que estén haciendo algo es la idea. Y otra cosa, disclaimer, Lewis es súper importante en esta materia, súper importante, importantísimo. Con lo cual, bueno, ya se los va a decir Juan 700 veces también, hay que aprender a hacerlo bien, realmente bien, y es súper importante, o sea, tanto los parciales, agarren cualquier parcial de la historia de inorgánica 2 y hay Lewis por todos lados, ¿sí? Así que no es algo que quedó en el olvido, no es algo arcaico que se olvida en inorgánica 1, o sea, es súper importante, ¿sí? Bueno, nada, un gusto. No sé si alguien quiere decir algo más. Porque ya hablé mucho. Chao. Bueno, buen comienzo de cuatrimestre a todos, que sea leve. Y nos vemos la próxima semana, nos vemos el lunes a las 2 de vuelta. Acuerden, Eso. martes y jueves teóricas a la mañana, viernes y miércoles a la mañana también problemas, lunes a la tarde taller. Y Todos los días Discord. tienen Lo algo. vamos a ver toda la semana, sin parar. Y disco. ¿Cómo? El Discord. Y el Discord, no sé si escucharon que hice un Discord, les paso. Sí, Miren. Juan. Tercera propaganda del Discord. Quinta, ahí va, la quinta propaganda del A Discord. quinta. Y se va a la quinta. Métanse Bueno. en... Chau, chau, chicos y chicas. Chau, chau. Cuídense. Adiós. Chao chicos, hasta luego. Hasta luego. Chao, que tengan una linda semana.